Hola a todos y todas, yo soy Natalia Arbeláez, editora de La Silla Amazonía, la patica de la silla vacía que cubre el 42% de nuestro país. Hoy vamos a estarle haciendo el balance al gobierno Petro para la región amazónica, que ya se va este viernes de la Casa de Nariño. Y estamos con Julio Caicedo, periodista de La Silla Amazonía. Hola, Jules. ¿Qué más, Nati? ¿Cómo va todo? Que escribió esta nota sobre el balance, el legado que deja Gustavo Petro en la Amazonía colombiana. Yo creo, Jules, que en general el presidente Petro va a ser recordado en los diferentes como frentes del país, como por sus narrativas, por sus discursos, y no lo digo como de verdad de una manera peyorativa, como solo por hablar, porque creo que él instaló también en esos discursos unas ideas importantes y posicionó unos temas de los que hablamos y en los que también pasaron cosas como la Amazonía. Entonces, escuchemos este full del presidente Petro hablando de la región. Pero ahora nos toca sembrar el árbol para poder vivir no solo en el Caquetá, sino en todo el planeta Tierra. Podemos ser potencia por ser el corazón del mundo, pero implica un cambio de mentalidad. Implica un cambio que nos diga que nuestra riqueza no se llama petróleo, que nuestra riqueza no se llama carbón. Y efectivamente, ¿no? Como de la mano del énfasis en la región amazónica y en la naturaleza y en su mirada de la política a partir de la crisis, ¿no? climática, pues fue también que el gobierno Petro hizo un vuelco como en la matriz energética de Colombia y frenó como contratos de exploración de petróleo y de minerales, pero en la Amazonía específicamente tú tienes un párrafo al comienzo donde tratas como de condensar un poco de lo que vamos a hablar a continuación, que es básicamente, si quieres, comparte como ese resumencito. Sí, yo creo que para hablar de la Amazonía, uno podría decir que Petro le fue relativamente bien en el tema de la deforestación porque bajó considerablemente frente a sus antecesores. Mejoró la relación con las comunidades porque trabajó de cerca con ellas. El tema de narrativa que mencionas también, habló mucho del tema del chiribiquete, habló también de biodiversidad en los diferentes escenarios que tuvo. Creó las primeras entidades territoriales indígenas, fortaleció esta nueva institucionalidad indígena que va a tener el país. Entonces yo creo que fue como lo bueno. Ya en cuanto a lo malo, está el tema de la minería ilegal de oro, que es como algunos dicen que es la nueva cocaína, pero puede ser incluso peor que la cocaína porque se mueve más fácilmente y se compra y se vende más fácilmente. La consolidación de los grupos armados, la mayoría de la Amazonía hoy por hoy está controlada por grupos armados, las disidencias de Calarcá, Mordisco, los comandos de la frontera, la Segunda Marquetalia. Eh, También, así como se acercó a las comunidades, no hubo tan buena relación con algunas instituciones territoriales como las corporaciones autónomas. Eh, ¿Qué se me escapa de pronto? Sí, yo creo Creo que que por ahí ahí está como el panorama podemos. y ahí ya vamos a entrar como punto por punto a ver qué fue lo que pasó. Exactamente. Un punto que no desarrollamos y para que lo despachemos de entrada, no lo desarrollamos en la nota, pues fue toda la diplomacia ambiental. Fue importante y nosotros en la Silla Amazonía estuvimos en la COP16 de Biodiversidad de Cali en 2024, en la COP30 de Belém do Pará en Brasil el año pasado, en la Cumbre de Combustibles Fósiles que digamos, fue un espacio como alterno al de Naciones Unidas que acabo de mencionar, pero que también fue La cumbre de relevante presidentes también y el a la Tratado de cumbre Cooperación de Amazónica en Bogotá. Amazónicos el año pasado. Y digamos que aunque esas cumbres por definición es difícil aterrizarlas como en unos resultados muy concretos, en cosas muy palpables para la gente, yo creo que sí van moldeando un poco lo que después sucede en los países, en lo que, digamos, el curso que toman muchas políticas públicas. Precisamente la última de combustibles fósiles en Santa Marta, pues lo que buscaba era que los gobiernos que están más convencidos de que hay que hacer una transición más rápida y salir de los hidrocarburos, pues empiecen como a hacer
a tomar unas medidas para que eso ocurra. Yo creo que este gobierno se caracterizó y es reconocido, digamos, a nivel internacional. Por eso algunos, por ejemplo, el ministro Arjona, el ministro de Ambiente Arjona entrante, pues ha dicho como que eso ha sido mucha palabrería y precisamente también sacamos una nota de él hablando de su pragmatismo, pero creo que en eso el gobierno Petro se destacó. Entonces entremos ahora sí en la reducción de la deforestación. Acá tenemos como una gráfica que yo creo que es muy ilustrativa, ¿cierto? Es un acumulado desde el año 2001, que es cuando entiendo que se está Eso va a monitorearse la monitoreando deforestación formalmente por parte del IDEAM. del IDEAM, exactamente. Y creo que si quieres, voy a hablar yo de las cifras y tú cuentas un poquito más qué hay detrás de ellas. Pero en esencia, Gustavo Petro se está yendo en estos 4 años, creo que dijimos que como con un acumulado de 415.000 430, hectáreas, 435.000 hectáreas, correcto. 435.000 hectáreas. Y en los gobiernos anteriores, Duque, Santos, los dos de Santos, los dos de Uribe, pues no bajaron de las 500.000. En el caso de Duque fueron un poco Más de más de 700.000. 700.000. Obviamente creo que acá hay un súper asterisco que hacer y es que cuando hablamos de deforestación, la deforestación es un fenómeno que se va sumando. Entonces, pues aunque es relevante si un año baja con respecto al anterior, mientras siga habiendo tala, pues realmente lo que estamos es sumando parches a la Amazonía en este caso, donde se concentra el 60% en promedio de la deforestación de todo el país, o sea, es la que casi que determina un poco la tendencia a nivel nacional, donde también tenemos un punto de no retorno que nos pone en perspectiva también esas cifras, tú lo puedes mencionar ahorita, pero y entiendo como que los técnicos hablan siempre de que más de 100.000 hectáreas ya es algo preocupante. Pero el punto es que con respecto a los gobiernos anteriores, pues hubo una disminución. Sí. Contemos, Jules, si quieres primero, qué fue lo que hizo el gobierno y después ponemos todos los matices que tiene ese fenómeno. Sí, el gobierno Petro continuó con esfuerzos que se venían haciendo en gobiernos anteriores, que ya se hablaba de los núcleos de deforestación, que son los puntos donde se concentra este problema. Hay 22 en la Amazonía. Lo que hizo este gobierno fue que les cambió el nombre y también trató como de enfocarse hacia adelante, los nombró núcleos de desarrollo forestal y no atender solamente el problema, sino empezar a buscar otro tipo de modelos económicos que en esas zonas específicas donde se concentra permitan a las personas que viven allá transitar a otras economías que les permitan vivir sin necesidad de tumbar la selva. Relacionado con ese programa de los núcleos de desarrollo forestal está el programa Conservar Paga, que era un incentivo que, como decía, ya venía de antes, pero era de 300.000 pesos mensuales a las familias que firmaban un acuerdo de conservación que les decía básicamente, estas hectáreas que usted tiene en su propiedad, usted las va a conservar. Pasó de 300.000 a 900.000 pesos por familia que recibía mensualmente. Finalmente fueron 6.700 familias aproximadamente las que estaban recibiendo ese incentivo, que no llegan ni a la mitad de la meta que se tenían de 16.000. Exacto, se quedaron cortos en eso, pero eso por un lado. Sí. Por el otro lado, había un tema, como bien hablábamos, de narrativa. Constantemente se estaba mencionando el tema de la importancia de la biodiversidad, la importancia de la selva amazónica, que viene también de gobiernos atrás. Creo que hay un esfuerzo acumulado ahí tanto del sector de ONGs como del sector público que ha cambiado el chip. Cuando uno habla ya con la gente en la Amazonía, nadie va a defender la deforestación y nadie va a decir, no, si es que nosotros lo que nos sirve es esto, hay que tumbar. Diferente a lo que pasaba, no sé, del siglo pasado, cuando la colonización, el desmonte de la selva era algo que se glorificaba. Ahora todo el mundo tiene el chip como no, pues si lo hacemos es porque de pronto todavía no, No hay otra pero tratemos de alternativa. conservar, busquemos, y creo que eso es un esfuerzo que hizo este gobierno junto con el acumulado que venía. Y también está el tema de la paz total y las mesas de diálogo. Hablaba con Kyle Johnson de la Fundación CORE. Esta puede ser quizá la primera vez que el tema de deforestación y medio ambiente se trata en una mesa de diálogo, porque son los grupos armados unos de los
mayores determinantes de la deforestación, porque son quienes dan la orden, quienes imponen normas en esas regiones de talar tales 5 hectáreas, ahora esta vía o pare la tala. Entonces es un tema que se trata en la mesa de negociación y en 2023, que se tuvo la cifra más baja de la historia en deforestación, 20 coincidió, exacto, coincidió con el momento en que las mesas de diálogo todavía estaban arrancando y tenían cierto oxígeno. Después, y ustedes van a ver en la gráfica cómo empieza a subir. Esa línea negra es la Amazonía y las otras es como el consolidado general. En 2023 se llega al mínimo histórico, en la Amazonía fueron 40.000 hectáreas y después empieza a subir y finalmente esos acuerdos que se llegaron a hablar en las mesas de diálogo, sobre todo con Calarcá, que fue el único que mantiene la mesa, no se concretaron realmente porque en los territorios hemos escuchado que todavía hay órdenes para seguir deforestando, seguir abriendo vías y reparten todavía grandes extensiones de tierra en zonas de reserva forestal de ley segunda y en baldíos de la nación. Calarcá tiene además pues un proyecto agroindustrial, ¿no? En las sabanas del Yarí, en Caquetá, pues de arroz, ¿no? De grandes extensiones. Entonces sí, esos acuerdos, él había dicho que iba a ayudar a que familias que estaban como en la zona de amortiguamiento del Chiribiquete se moviera, pero Se comprometió a parar la deforestación en parques y de todas maneras la la deforestación continuó. deforestación disminuyó en 2025 de acuerdo al informe de la cifra anual, que va siempre como 6 meses atrás, pero igual se deforestaron mucho en Tinigua, en La Macarena, en Chiribiquete. Entonces sí, creo que ese es como un poco el balance en el tema de deforestación y los grupos ciertamente sabotearon también programas como el de conservar paga, pues, o más en general de los núcleos de desarrollo forestal del gobierno. Hablemos ahorita de la formación de las primeras entidades territoriales indígenas. Este es un tema que hemos venido cubriendo en la Silla Amazonía, pero del que todavía la gente tiene dudas y como que no entiende bien de qué se trata. Oigamos este full que fue en diciembre del año pasado de Arley Cañas, uno de los líderes de uno de estos territorios indígenas, y ya hablamos un poquito más de qué se trata. No es un favor que le estemos haciendo a los pueblos indígenas. Es una orientación, una orden de vida que tenemos que hacerla. Es una línea que nos ha dado el señor presidente de la República y es algo que ellos históricamente han venido peleando por varias decenas de años. Muchos sentimientos que quieren salir a la vez y como que se trancan al mismo tiempo, pero pues sí, muy emocionados, muy contentos, a la vez también muy agradecidos con el gobierno del cambio, con el presidente Petro por tomar esa decisión, que la hubiesen podido tomar hace 34 años porque está mandatado en la Constitución. Bueno, entonces las entidades territoriales indígenas realmente son un mandato constitucional. En la Constitución del 91 quedó establecido que con los distritos, los departamentos, los municipios, también debería haber territorios indígenas. Posteriormente, en el gobierno Santos se reglamentó esa figura en ausencia de una ley del Congreso, que es realmente el responsable de hacerlo, pero no ha querido, no ha tenido la voluntad política. Y Santos básicamente reguló esa figura para la Amazonía, donde hay áreas no municipalizadas, es decir, zonas que no hacen parte de municipios y que son habitadas en un 85% en promedio por indígenas, donde más o menos de facto ellos ya son una autoridad, ellos, digamos, administran ese territorio, pero no tienen la calidad de autoridades públicas como al nivel de un alcalde, por ejemplo, ni reciben recursos públicos. Lo que hizo Petro es que con base como en ese camino que abrió Santos, terminó formalizando las primeras entidades territoriales indígenas o territorios indígenas en diciembre, los de la Amazonía, uno más en La Guajira, que acá también contamos un poco que ese ha sido un proceso distinto, pero para situarnos en los de la Amazonía, fueron 8 territorios indígenas que por fin pues el Estado los reconoció, y donde ahorita pues hay que esperar qué va a hacer el gobierno de Abelardo de la Espriella, que hizo unas declaraciones como en contravía
de la implementación de esos territorios, pero hay que ver porque lo que seguiría ahora es una serie como de adecuaciones en el Estado en general, pero muy de primerazo en el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, para que de la bolsa de recursos del Sistema General de Participaciones que van para salud, educación, agua potable, pues empiecen a llegar a esos territorios que pues tienen igual unas normas que donde sí opera la Constitución, pero pues empiecen a llegar a esos territorios para que ellos administren, pues sí, esos lugares. Yo creo que ahí hay algo muy importante también, de nuevo en términos de deforestación, porque se está demostrado que los indígenas son, por lo menos los de la Amazonía, son unos de los que mejor conservan la selva. Luego esta es una otra manera, digamos, de reforzar que ese bosque siga en pie. Vamos ahorita, yo creo que con lo que puede ser un sello del gobierno Petro, que tú lo mencionaste al comienzo, Jules, que fue mejorar la confianza de las comunidades en el Estado. Y yo ahí hago un paréntesis para que tú desarrolles ese punto, y es que veníamos del gobierno de Iván Duque, donde una, digamos, de las políticas en la Amazonía fue la militarización en los parques, pues para evitar la deforestación, pero esa militarización en las evaluaciones que ha hecho, por ejemplo, el CECED, lo que muestra es que lo que hizo fue desplazar la deforestación todavía a lugares más sensibles ambientalmente, los cultivos de coca de uso ilícito, pero sobre todo llegarle a la gente como con la peor cara que tiene el Estado, que es a veces la de los bombardeos, ¿no? Y eso pues generó muchas heridas también en la gente con operaciones como Artemis. Entonces, bueno, antes de eso, escuchemos un segundito a Irene, que creo que ya la ministra de Ambiente encargada del gobierno. Encargada, pero Encargada hasta el último. encargada sí. Pero lo que ha primado en la visión ambiental es digamos, un conservacionismo que no le permite a las comunidades campesinas existir. Y yo lo que creo es que debemos encontrar el equilibrio. Y ahí es donde yo me anclo más en un ambientalismo popular que considera también que se necesita garantizar derechos sociales, que hay unos mínimos de dignidad del habitante rural que también es importante considerar y que necesitamos encontrar el equilibrio. Y por ejemplo, no sé, hoy en la Amazonía con el Ministerio de Agricultura estamos buscando modelos que permitan un poco esto que hablábamos de la producción de alimentos y a la vez mantener el bosque en pie. Sí, yo creo que este gobierno, como decía la ministra Vélez, cambió de enfoque y empezó como a reconocer las diferentes poblaciones que tiene la Amazonía. Históricamente, la Amazonía se ha hablado, se ha mencionado, uno en la cabeza la tiene como un lugar remoto donde no vive casi nadie, que es lleno de selva y de monte, y de hecho nosotros de lo más que hablamos es de la selva y del monte y de la biodiversidad precisamente, pero también hay mucha gente que ya la habita y que ya tiene unas formas de vida, unas formas de relacionarse con el ecosistema y de interactuar también con otras personas que viven allá. Parte de ese reconocimiento, entonces lo mencionabas con el tema de las ETIs, de reconocerles a esas personas que están allá, que son las que saben gobernar, los pueblos indígenas son los que mejor conservan el ambiente, no solo en Colombia, sino en el mundo, y también a los campesinos, que han sido una población que en la Amazonía no está tan identificada. Uno no concibe todavía que en la Amazonía hay tantos campesinos, y este gobierno lo empezó a concebir y empezó a trabajar con, por ejemplo, asociaciones de juntas de acción comunal para el programa Conservar Paga, que tuvieron un rol importante para conectar a los campesinos, traerlos al programa, invitarlos, tenían relación directa con el Ministerio de Ambiente, bueno, como cuando llega el giro, cuando vuelve, como que hubo ahí unos puentes que se tejieron entre el Ministerio de Ambiente y otras entidades como el Ministerio de Agricultura. Se le dio otra vez vida a algunas formas organizativas que tienen los campesinos Zonas de reserva. para estar en el territorio, como son las zonas de reserva campesina, que era una figura que ya existía, pero que en este gobierno volvió otra vez a crearse, creo que tres. Tres, además Tres. de otras tres o cuatro que ya había. Sí, no tengo el dato exacto, pero hasta la última vez que lo revisamos eran como 3 o 4 en la Amazonía que se crearon, y hay varias todavía ahí que están en marcha. Entonces, como que se le dio ese valor también a las formas de ver el mundo y la Amazonía que tienen los campesinos y los pueblos indígenas, y creo que eso es
un logro importante porque para todo lo que se vaya a hacer en la Amazonía toca tenerlos en cuenta porque si no simplemente no va a funcionar. Así Y va a es. pasar que cuando se acabe el gobierno o cuando se acabe, como bien decías, la operación militar, todo va a volver a funcionar igual. Si no se cambian realmente con ellos las dinámicas que tienen para vivir y para habitar esa región. Sí, ahí digamos que nosotros lo cubrimos en la Silla Amazonía y es que flexibilizó como el uso de las zonas de reserva forestal para que ahí se constituyeran zonas de reserva campesina, para que hubiese otro tipo de actividades permitidas como instalar sistemas de riego, antenas de electricidad, Vías existentes en mantenimiento de vías existentes legales, en teoría, sin sustraer, porque normalmente para hacer algo en esas zonas de reserva, tú tienes que quitarles esa calidad. Lo que hizo este gobierno fue no las sustrayamos, eh, simplemente autoricemos estas actividades. Lo que nosotros dijimos es, ahí hay una señal de alerta en todo caso, porque dependerá mucho del control que pueda tener el Estado colombiano, que normalmente ha sido muy débil, de garantizar que esas actividades se hagan como en un marco de conservación. Sí. Yo creo que el otro gran logro del gobierno Petro, si bien luego quedó un poquito opacado, fue el Fondo para la Vida. No recuerdo si tenemos, Tenemos una gráfica de cómo varió en el tiempo como la inversión en este fondo para la vida. contémosles, Jules, a la gente qué fue ese fondo. El Fondo para la Vida fue una manera que encontró el gobierno como para centralizar recursos que estaban dispersos en el sector ambiental y enfocarlos en diferentes proyectos, entre ellos y principalmente la Amazonía colombiana. Entonces está, por ejemplo, la plata del Impuesto Nacional al Carbono, que es la plata que pagan los productores de petróleo y de gas, pero también que uno de alguna manera también la paga cuando va a la estación de gasolina a tanquear. Ahí había plata también del presupuesto general de la nación, pero el objetivo también era que empezara a llegar plata de cooperación internacional y de patrocinadores. ¿Qué fue lo que ocurrió? Como vemos en la gráfica, la crisis fiscal del gobierno llevó a que prácticamente la plata que entraba por presupuesto general de la nación desapareciera. Entonces, en 2023 y 2024, ustedes la ven ahí, al final solamente está lo verde. Ah, bueno, lo púrpura, lo morado es la plata del presupuesto general. Y vemos como en 2025 prácticamente no hubo plata del presupuesto general y terminó siendo solamente la plata del impuesto al carbono, y la plata de la cooperación internacional tampoco llegó o no llegó en las proporciones que se esperaba porque el modelo de gobernanza del fondo todavía no es claro y no le da garantías o no le da confianza a la cooperación internacional como para meter su plata ahí. Entonces yo creo que fue una buena idea, pero que se fue desdibujando al menos presupuestalmente eh, a medida que fue pasando el tiempo. Lo que sí se vio fue, por ejemplo, un fortalecimiento al sector ambiental. Entidades como los institutos científicos, el IDEAM, el Instituto Sinchi, el Humboldt, les entró plata, pudieron hacer más cosas. eh, entonces yo creo que sí se vio como un interés y un fortalecimiento por meterle más plata a las entidades que trabajan con el ambiente. Eso, y ahorita lo vamos a mencionar, en detrimento de otras que también trabajan como las corporaciones autónomas regionales. Una de las críticas que le han hecho en todo caso a la inversión, digamos, a la destinación de recursos del fondo, ha venido por cuenta de la ex representante y exdirectora de parques, Julia Miranda, que ha dicho que los dineros que se sacaron del fondo para la COP16 de biodiversidad de Cali, para la cumbre de combustibles fósiles, no debieron destinarse para eso porque la plata del impuesto al carbono tiene como una destinación específica que es para proyectos que reduzcan la deforestación. Vamos entonces ahora sí a los lunares, ¿no? No lo mencionamos al comienzo, pero es una serie de legados los que estamos haciendo en la silla y todos tienen un poquito este formato de logros lunares y temas urgentes. Y uno de los primeros es el fracaso de la paz total, que como tú decías, impactó directamente en la Amazonía. Veamos un poco cómo están distribuidos allá los grupos armados. Ahí vemos a las disidencias de alias Mordisco y las disidencias de alias Calarcá, el verde Mordisco, el beige Calarcá, y en naranja la segunda Marquetalia y los comandos de la frontera. Básicamente los comandos son el grupo casi hegemónico en el Putumayo
llegando ya casi a Leticia, por el río Putumayo, controlan como toda esa franja. Ajá. Las disidencias de Mordisco y de Calarcá mucho más en Caquetá, sur del Meta, Guaviare, y Segunda Marquetalia mucho más en Guainía Y hacia Venezuela. y en la frontera con Venezuela también, A, pues a veces en Caquetá hubo algunos como escaramuzas por ahí en la segunda Marquetalia, pero sí, ese es como el mapa. De todas maneras, esto cambia todo el tiempo. Por ejemplo, en los últimos semanas se ha visto como Calarcá cada vez se mete más Probate. profundo en Guaviare, que era una región donde tradicionalmente estaba Mordisco. Entonces sí, todo esto va cambiando, pero ese sí es como el panorama general. Creo que hablemos, Jules, sobre todo del fortalecimiento que tuvieron los dos grupos que son bueno, o tres, las disidencias de Mordisco y de Calarcá, sobre todo Calarcá, y los comandos de la frontera, y también un poco las diferencias, porque sí depende mucho en un territorio de si hay disputa o no entre grupos, pues la suerte que tiene la gente que está siempre ahí como en el medio. Sí, hablando nuevamente con la gente de la Fundación Core, nos mencionaban que el fortalecimiento de las disidencias no estuvo especialmente en la Amazonía como si en otras regiones. El Mordisco, por ejemplo, se fortaleció mucho en Cauca. Sin embargo, yo sí creo que se consolidaron a partir de la reportería que hemos hecho. Entonces, en Caquetá, por ejemplo, sur del Meta y Caquetá, la parte más de arriba, eh, Calarcá se mueve a sus anchas, sus hombres se mueven a sus anchas, controlan la extorsión, la gente está mamada de la extorsión y eso también se vio en las elecciones, lo reportábamos, la gente está muy cansada de la extorsión que le hacen a la gente, no solamente del sector rural y de las fincas, sino incluso del casco urbano, por ejemplo, de Florencia, que prácticamente cualquier negocio está extorsionado y si tú no pagas la vacuna, entonces te ponen un petardo. em, Realmente el control que tienen es muy amplio y yo hablaba incluso con líderes sociales afines al gobierno que están preocupados porque ese control no parecía que hubiera como un interés, por ejemplo, en la mesa de diálogos por, bueno, usted y yo estamos dialogando, respete los líderes sociales, las personas de la Junta de Acción Comunal. No, había líderes desplazados y en las mesas parecía como que se obviara e incluso había desconfianza entre los líderes y la mesa y lo que ocurría, porque al ver que había tanta inacción, como que ya no confiaban en poner los casos sobre la mesa. Eso por un lado. Hacia el lado del Guaviare y hacia la parte más baja de Caquetá está Mordisco, que hace mucho tiempo rompió la mesa con el gobierno, rompió el cese al fuego y se ha recibido golpes más duros o una persecución militar más evidente por parte del gobierno. Y eso ha hecho, por un lado, como que pierda terreno, no solamente con el gobierno, sino también con Calarcá, que cada vez lo presiona más. Yo creo que ahí, Jules, hay que mencionar que pues lo que han reporteado fundaciones como Core y no sé si la otra era Indepaz, es que durante el cese al fuego que se mantuvo, el gobierno lo mantuvo con Calarcá mucho más tiempo, pues Sí. con Mordisco, por lo que acabas de decir, ese grupo se fortaleció, se aprovechó como esa no ofensiva del ejército, pero aún después de que el cese al fuego se levantó, que fue en 2000, como en el primer semestre de 2025, luego de que hubiese pues unos ataques de Calarcá a la fuerza pública, aún así digamos que la ofensiva de la fuerza pública se mostraba más fuerte con respecto a otros grupos que con respecto a Calarcá, y eso coincide con una investigación de Caracol Radio, Caracol Caracol Televisión. Televisión, perdón, en la que mostraban indicios de infiltración de alias Calarcá a la DNI, pues Dirección de Inteligencia y altos mandos militares. Esa confrontación entre Mordisco y Calarcá, digamos, ha hecho que ese fracaso, de alguna manera, de la paz total, pues haya ido en contravía de lo que era un objetivo del gobierno Petro, que era como un cese humanitario, ¿no? Como que por lo menos la gente no estuviera tan asediada y tú ya has contado pues que esa no es la realidad. Y eso que no hemos hablado de las masacres, que no se van como 5. Y en Guaviare, eh, Guaviare se convirtió como en el escenario de la confrontación entre los dos grupos.
Entonces uno veía un combate con 50 personas muertas entre las dos disidencias, 20 personas muertas, cosas realmente muy dramáticas que para la población civil resultan en mayor presión, porque claro, si hay dos grupos te van a estar presionando todo el tiempo, bueno, ¿con quién estás tú? ¿Con quién hablas tú? ¿Con quién no? Los ríos, por ejemplo, en el Guaviare había la región de la trocha ganadera, tuvo varios paros. Los ríos también, por ejemplo, el río Caguán, constantemente los grupos era, no, por aquí paro 2, 3 días, una semana, entonces la gente incomunicada, sin insumos, tratando de frenar el avance de uno u otro grupo, y vemos que la fuerza pública, al menos hasta ahora, no ha sabido también cómo responder ante ese escenario de confrontación entre esos dos Esos grupos. grupos. La otra realidad es la del Putumayo, donde decíamos que el grupo mayoritario son los comandos de la frontera, su cabecilla es alias Araña, que está capturado porque en parte por no haber habido un marco jurídico que acompañara la paz total en una mesa de negociación resultó capturado y Sí. Petro pues no ha aprobado la extradición. Vamos a ver qué pasa con Abelardo. El caso es que tú siempre has dicho que ahí hubo un poco más de avances, ¿no? Y el más reciente fue el de unas zonas de ubicación temporal. Si quieres, cuenta un poco ahí sobre eso. Sí, yo creo que esta es de los pocas, yo creo que es la única mesa que tiene al menos avances concretos en la paz total. Tiene una zona de ubicación temporal donde hay 99 combatientes, no sé si excombatientes ya, pues ojalá, que entregaron sus armas y están concentrados a la expectativa de qué va a pasar. Hubo una destrucción de material de guerra de más o menos 14 toneladas de explosivos el año pasado, y al menos se ven como pasos más claros para un desmonte de ese grupo armado. Ahí hay dudas todavía, como por ejemplo, lo hemos conversado, ¿qué intención tiene este grupo armado para desarmarse? Si les va tan bien, tienen tanta plata, son hegemónicos porque no tienen otros grupos armados en la región que les estén disputando el control. Ahí hay dudas frente, bueno, qué es lo que están buscando, pero al menos hay muestras claras de que hay gente que ya se está desarmando. Uno vaya en La Hormiga, en Valle del Guamués, y hay 100 personas, 99 personas que están diciendo, nosotros no vamos a estar más en el grupo. Y al hablar con la gente hablan de cierta tranquilidad. Hay un control social en Putumayo, hay carnetización, hay multas por temas de conducta que imponen los grupos armados. Si un raspachín de coca para moverse de una finca y empezar a trabajar a otra tiene que tener autorización. Todo está muy controlado, sobre todo en la zona del Bajo Putumayo, pero la gente sí dice que hay más tranquilidad, y las cifras sí muestran que el homicidio ha bajado mucho. Entonces yo creo que ese sí puede ser un caso como para revisar más a fondo, a ver qué está funcionando y qué se puede conservar, ahora que viene Abelardo de la Espriella, que Mandaron una prometió que no. carta Exacto. los 99 integrantes al nuevo presidente. Vamos con otro lunar, Jules, que es el de la minería ilegal de oro. Eh, También ahí Irene Vélez recientemente en una asamblea que hubo en la ONU mencionó unas cifras, dijo que el 85% del oro del país proviene de minería no formalizada y alrededor del 70% de esa cantidad está asociada a grupos armados, ¿no? Como ante la ausencia de presencia del Estado, pues poco las redes terminan de alguna manera cooptadas por los grupos. Y esta es otra cifra pues muy alarmante porque al final la minería ilegal de oro, pues la gran problemática que tiene ahora con la deforestación es el mercurio, ¿no? Y ella habló de entre 150 y 200 toneladas de mercurio al año. El mercurio actúa como un imán que agrupa el oro y pues lo excluye, digamos, como de otras sustancias o minerales que tenga pues lo que se extrae, por ejemplo, de los ríos. No es que sea imprescindible, pero es muy, muy usado, pese a estar prohibido en Colombia. Em, Tú ahí digamos que hiciste una reportería, hablaste con Jairo García, cuéntanos un poquito, pues, el qué decía al respecto. Jairo García es ex viceministro de Defensa y exsecretario de Seguridad en Cali. Yo lo conocí en Cali cuando cubrí el Sí, fue Pacífico, anterior. y a él le tocó enfrentar el tema de la minería ilegal en el Parque Farallones de Cali. Ahora está como investigador en temas de seguridad en Fedesarrollo. Él lo que me mencionaba era que hay un problema logístico muy grande para enfrentar la minería ilegal de oro. Entonces, cuando él estaba en el Viceministerio de Defensa, por ejemplo, intentaron poner una base militar en el río Puré,
que es en la frontera entre Colombia y Brasil, en el Amazonas, en un parque nacional que hay De allá. pueblos indígenas en aislamiento voluntario, Exacto, sí. además. Hay pueblos en aislamiento voluntario que cada vez corren el riesgo de no estarlo por la llegada de la minería ilegal. Y él decía que es prácticamente imposible por temas logísticos tener una base militar allá. Y eso vuelve todo muy difícil porque entonces hablábamos también con militares que nos contaban que eran 7.000 millones de pesos los que se necesitaban para hacer una sola operación de control en el río Puré. Y tú vas, destruye las dragas y después vuelven rápidamente porque es una zona fronteriza, entonces se mueven de la frontera fácil, porque es una zona apartada, porque pagan muy bien a las personas que trabajan en eso. Entonces, por más que intentes llegar militarmente, persiste el problema, por un lado en esas regiones apartadas y por el otro, estuvimos también en Guainía, ahora nos cuentas un poco más de esa experiencia, donde se ve que el oro se mueve con total facilidad. El oro que se extrae ilegalmente, tanto en Colombia como en Venezuela, en el caso de Guainía, porque llega mucho oro venezolano, se mueve sin ningún problema por todos lados. Tú vas, compras con oro, lo vendes aquí, vas incluso si necesitas una argolla, vas a Guainía y a ver si de pronto consigues una más barata. Entonces no hay en el tema de la comercialización un control. Y nos puedes contar Acá un poco más. tenemos como esta portada de una nota que publicamos hace unos días, la encrucijada de Guainía con el oro. Y sí, yo creo que básicamente esa historia, además de lo que ya decías de de la facilidad como de comercializar oro ilegal, muestra que el énfasis en los barequeros, ¿no? Como se conoce a los mineros como de subsistencia o artesanales, que en Colombia tienen unos cupos mensuales y anuales de oro, pues fue una de las apuestas del gobierno Petro, ¿no? Como de que se formalizaran esos mineros. Este año se puso en marcha un sistema como de trazabilidad de la ANM, de la Agencia Nacional de Minería, que quiere como que cada operación que se hace con el oro y no solo hasta la exportación, sino desde el comienzo se registre y haya como un control. Pero lo que veíamos allá es que eh, por lo menos en un departamento como el Guainía no hay realmente mineros de subsistencia o son mínimos, porque por definición un minero de subsistencia no usa maquinaria, no usa una sustancia tóxica como el mercurio, pero allá pues difícilmente en la historia decíamos un poco en son gracioso, pues que los únicos barequeros son unos que aparecen en una publicidad y una asociación además medio hechiza que hay allá, ¿no? Que es lo otro que uno ve como unas asociaciones supuestamente de mineros artesanales, pero que parece que están buscando a cualquier persona que se registre para que ellos tengan luego cómo legalizar ese oro, porque el oro que compran las compraventas, en teoría, para que sea legal, lo tienen que justificar a través de un minero de subsistencia. Entonces sí, yo creo que este crecimiento de la minería ilegal de oro durante el gobierno Petro, pues tiene también que ver con los altísimos precios del oro, o sea, hasta ya ha superado en algunos momentos los $5.000 la onza, o sea, casi 18 millones de pesos. Em, entonces, pues realmente es un problema que supera a Colombia y ciertamente este gobierno trató de que se pusiera esa conversación también sobre la responsabilidad que tienen los países que demandan el oro, pero yo creo que de la mano con el fracaso de la paz total que hablábamos ahorita, también la minería ilegal que está muy movida por los grupos armados en algunos lugares, pues se salió un poco de control. El último lunar no, tenemos 2 lunares más, Los podemos unificar. es el fortalecimiento o más bien la pérdida de impulso de la bioeconomía, que es como esta apuesta por vivir de la naturaleza y la mala relación que hubo con algunas autoridades locales. Si quieres, habla ahí un poquito. Sí, para enlazar, por ejemplo, el tema de bioeconomía con el tema que veníamos hablando de la minería ilegal de oro, es que hay regiones en el país donde realmente todavía es muy difícil vivir de economías compatibles con la biodiversidad, que es precisamente la bioeconomía. Entonces, al revisar, bueno, esto sí es un logro. El DANE, por primera vez en la historia, empezó a Totalmente. tener una cuenta especial para saber cómo está la bioeconomía del país. Y es el 0,13% del PIB, mientras que países como Costa Rica es 13%
y en Brasil aún más, ahí se ve en la gráfica. Entonces, Colombia todavía está muy rezagada, todavía hay condiciones muy difíciles para la gente que empieza a explorar mercados como, no sé, el azaí, los frutos amazónicos. eh, el tema del ecoturismo empieza a ganar fuerza, por ejemplo, en Guaviare, en Vaupés, en Inírida, pero todavía es difícil que le compita a estas economías y lo que vemos es que el gobierno perdió ese impulso que mostró en un principio para ese tema. Y el otro es el tema de la articulación con las autoridades regionales. Recordemos que en Colombia las autoridades ambientales son las corporaciones autónomas. Está Cormacarena, está la CDA y Corpo Amazonía en la Amazonía, valga la redundancia, pero por diferencias políticas o por una concepción diferente de la gobernanza ambiental, este gobierno no trabajó con las corporaciones autónomas que son vulnerables a clanes políticos, hay todo un juego de poder. Cada que hay una disputa por una corporación en la silla vacía, es probable que haya una nota política frente a quienes están interesados por estar en esa corporación. Entonces este gobierno llegó con mucha desconfianza, centralizó la plata a través del Fondo para la Vida, fortaleció los institutos científicos que son centralizados y fue mucho más difícil para las corporaciones entrar como a tener más presupuesto y a tomar decisiones. Entonces, listo, si tienes reparos frente a este tipo de instituciones, pues bueno, hay que trabajarlos, pero nadie les quita que son ellas las autoridades ambientales en esas regiones y si no tienen plata, pues no van a poder controlar, ni sancionar, ni administrar los recursos naturales. Entonces, ese Un fue otro de los... círculo también un poco vicioso. Jules, creo que ahí hicimos un repaso un poco de lo que han sido logros y también, pues, como lo llamamos, lunares del gobierno Petro en la Amazonía. Al nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella, pues le queda como servido en la mesa el tema, en todo caso, de la deforestación, porque aunque se redujo, sigue siendo algo como que no se sabe muy bien cómo controlar, hay muchos intereses, hablamos mucho de los grupos armados, pero siempre se habla de grandes capitales económicos, El que acaparamiento de tierra es, según el IDAM, la principal causa de la deforestación. principal causa, ¿no? Que es de los baldíos de la nación. Nunca, o sea, nuestra tarea será cada vez ponerle más nombres a esos grandes intereses porque todavía no entendemos bien quiénes son. El tema de la minería ilegal, que como dijimos, pues es un problema que de todas maneras sobrepasa a Colombia. Y el de la bioeconomía, que lo que hemos podido reportear es que el ministerio de Fabio Arjona le va a poner la ficha a eso, es de su interés, de su corazón, él cree mucho en el desarrollo sostenible, o sea, Y uno se va de con la las mano corporaciones autónomas incluso a con el ver presupuesto cómo van a ser. económico. Así es. Entonces, bueno, pues síganos viendo en la silla Amazonía para que sepan cómo se va a mover el nuevo ministerio en el gobierno de Abelardo de la Espriella. En el Congreso, Amazonía es el paraíso. el presidente Gustavo Comprender las movidas políticas de Abelardo de la Espriella durante su primer año de gobierno será clave para tomar mejores decisiones en su sector. El curso virtual ¿Qué está pasando en Colombia? Es un espacio exclusivo para profundizar en la coyuntura con información verificada, contexto y acceso directo a Juanita León y Daniel Pacheco, quienes han investigado el poder en Colombia por más de 15 años. A partir de agosto y durante un año podrá asistir a encuentros mensuales de 2 horas, analizar los hechos más importantes, resolver sus inquietudes en espacios de confianza y comprender mejor el panorama nacional bajo el nuevo gobierno. Manténgase un paso adelante en el análisis de la política colombiana y tome mejores decisiones con información independiente y análisis de experto. Conozca todos los detalles en lasillavacía.com/sillacursos.